A ver si alguien más. Bien. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Bueno, fíjense que todas las actividades todas las adaptaciones que estuvimos trabajando hasta ahora. En la primera clase nos dedicamos a estas relacionadas con la disponibilidad de agua. Después seguimos con las adaptaciones relacionadas al ciclo de vida, que es la que vimos la semana pasada, junto con las adaptaciones relacionadas al acceso de nutrientes. Y hoy vamos a ver adaptaciones relacionadas con el acceso a la luz y adaptaciones relacionadas con la interacción, que un poco en conjunto con estas de acá, un poco con lo que vimos de plantas insectívoras o carnívoras, como les quieran llamar, son las, digamos, más atractivas. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta esto de cómo la planta se relaciona con otros organismos y muchas veces esos otros organismos son los animales que ya sabemos que por distintas razones nos atraen más o nos caen más simpáticos o son más llamativos, pero como dijimos la otra vez, esa relación entre animales y plantas es muy interesante para estudiarla porque da para muchas aristas que son muy, digamos, muy especiales en cuanto a procesos de coevolución, como hablamos en las otras clases. Y en la última clase, que es lo que yo les contaba al principio, mientras hacíamos tiempo para que todos se conecten, vamos a ver un poquito de adaptaciones de madera, porque me parece que es divertido para que sepan que existe una rama de trabajo solo, hay gente especializada solo en el estudio de maderas y qué información me puede dar la madera o estudiar la madera de un árbol. Grupos acá en Argentina muy importantes que trabajan en esto. Y después, por ahí me voy a detener un cachito más en explicar eso y después presentarles algunas otras adaptaciones que también son importantes, pero que bueno, como les dije siempre, para tratarlas a todas de una manera bien, digamos, como profunda y poder redondearlas, tendremos que tener un montón de clases y quizás toda la materia tendría que ser de adaptaciones. Así que bueno, tratamos de seleccionar, como les decía, las más importantes y de las otras mencionar un poquito. Quien le guste trabajar con adaptaciones, después van a tener muchísima información, incluso la posibilidad de tomar cursos de posgrado para poder profundizar en los distintos temas. Bueno. ¿Dónde me quedo? Acá. Bueno, seguimos. Entonces, adaptaciones relacionadas con el acceso a la luz. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en general, básicamente nos referimos a esas plantas que por alguna razón tienen una limitante en la luz. Tienen una limitante en la luz porque crecen en lugares donde otras plantas, por distintas estrategias, tienen mayor porte, acceden a la luz y generan un sombreado en los pisos bajos de vegetación. El ejemplo clásico siempre son las selvas. Bueno, ustedes ahí tienen cerca ejemplos muy clásicos. Selvas o bosques montanos por ahí es un poco más abierto, pero hay un sombreado en la vegetación más baja que queda sobre el estrato del suelo. Si no, nos vamos a las selvas paranaenses, que son selvas mucho más tupidas o con mayor cerramiento de vegetación, o si no también muy característico de los bosques nuestros del sur o los bosques del norte, de América del Norte, que vemos mucho por ahí en las películas o en algunas series, con árboles altísimos, altísimos, que hacen que la parte baja o el sotobosque se vea casi como en un día nublado y lleno de helechos y de vegetación enorme, muy verde, tapizando ese bosque. Bueno, esas plantas que habitan esos lugares tienen una ventaja muy importante porque son capaces de sobrevivir en un lugar donde otras plantas no podrían, porque con poca luminosidad pueden hacer fotosíntesis, entonces tienen un hábitat, digamos, con menos competencia. Pero esas son algunas que tienen estrategias que permiten tener buena fotosíntesis y producir buena cantidad de fotosintatos en esa penumbra o semisombra. Pero hay otras que no lo pueden hacer y sin embargo habitan o empiezan habitando la parte, digamos,
baja o sombreada de distintos ambientes, pero tienen estrategias que les permiten ir, digamos, de alguna manera trepando, escalando, apoyándose en otras plantas para poder acceder a esa luz. Eso es un tipo de estrategia. Y también otras son plantas que no es que vivan en ese tipo de ambientes, pero por alguna razón necesitan que alguno de sus órganos se haya transformado un poco para poder obtener o para poder captar una mayor cantidad de luz. Como vamos a ver, las clásicas o el ejemplo clásico dentro de este grupo son lianas, plantas trepadoras, con tallos volubles y demás. Pero también vamos a ver por ahí otros ejemplos que no son de ese tipo y sin embargo también tienen características que las hacen o que les permiten una mayor captación de luz. ¿Qué vamos a ver? Algunos ejemplos en plantas trepadoras, volubles y apoyantes. Vamos a hablar un poquito de raíces adventicias, de tallos de trepadoras que tienen una característica particular en su anatomía, zarcillos, foliares y caulinares, y vamos a hablar un poquito de lo que son las ventosas adhesivas. Esa sería la mayoría de las estrategias de estas plantas que yo digo que tratan de trepar e ir escalando para acceder a la luz. Y después hay otro grupo que sin hacer eso, o sea, no trepan, no escalan, no tratan de alcanzar mayor altura para acceder a la luz, sino que en la posición en la que se encuentran, con un porte que puede ser de tipo arbustivo, aumentan la superficie fotosintética. Y ahí vamos a hablar de filóclados y filodios. Entonces, empezamos a ver un poquito el primer grupo. Las raíces adventicias. Si se acuerdan del primer curso, seguro que ya las vieron, recordamos la definición de raíces adventicias. Las raíces adventicias son raíces que se originan en un órgano que no es una raíz. Como ven acá, este es un tallo y ahí están saliendo estas raíces. Que estas raíces tienen la capacidad de fijarse a una superficie. ¿Sí? Esta es la clásica hiedra que uno planta y que rápidamente empieza a crecer y trepa o cubre muros inclusive muy grandes. Esta capacidad de fijarse a esa superficie es porque estas raíces además tienen la característica de secretar una sustancia que tiene, digamos, algunas características que lo hacen pegajoso y permite que la planta pueda quedar fijada en esa superficie vertical. Hay también algunas raíces adventicias que pueden surgir de hojas, que se utiliza en ese caso como método de reproducción asexual para la industria de plantas ornamentales. Es una técnica de reproducción muy importante también, pero en este caso vemos esa capacidad de estas raíces adventicias de otorgarle a la planta la capacidad de ir trepando en distintas superficies. Otras plantas tienen tallos que les permiten, no sé si alguna vez la vieron, seguro que sí, van como enredándose el tallo completo de la planta, va como enredándose alrededor de un poste o de una columna. Y una vez podría pensar cómo hace un tallo que en otras plantas crece recto, bueno, y se tuerce por acción del viento o porque alguien lo torció o porque tiene un obstáculo, ¿cómo hará ese tallo para tener esa flexibilidad para ir rotando alrededor de una superficie? En ese tipo de plantas, si hacemos un corte transversal del tallo, veríamos algo semejante a esto. Vamos a hacer un repaso también de lo que vieron en el curso previo. Si se acuerdan, esto sería un haz vascular. Acá está el floema, perdón. Si se fijan ahí, esas cositas como más verdes o celestitas que se ven ahí son placas cribosas. ¿Se acuerdan que las placas cribosas era la característica diagnóstica de los elementos de tubo criboso? Esta especie tiene los elementos de tubo criboso bastante grandes y se pueden llegar a ver esas plaquitas. Si tuviéramos más aumento de la foto, la veríamos mejor. Y esta parte es la parte del xilema, ¿sí? Una colateral, floema y xilema. El resto no importa, en esta especie en particular tiene algunas células con paredes engrosadas, pero no vamos a hablar de eso. Acá también hay una vascular, fíjense que tiene bastante floema y solo como un vaso de xilema, acá pasa lo mismo.
Y fíjense, entre haces vasculares colaterales, este grande, este más chiquito y este más chiquito, hay estos paquetes, este y este. Estos paquetes son solo de floema. ¿Sí? También si pusiéramos más aumento podríamos ver una placa cribosa ahí hay otra y hay otra. ¿Qué pasa con eso? Estos haces vasculares que en algún momento fueron colaterales pero perdieron la parte de xilema, generan puntos flexibles para el tallo. Y esos puntos flexibles para el tallo es lo que les permite a ese tallo poder curvarse e ir generando las vueltas o ir arrollándose sobre la superficie que fuera, ya sea una columna o ya sea un poste, etc. ¿Sí? Fíjense que algo quizás que no esperaban que pasaran las plantas, que hubiera haces vasculares sin la parte de xilema. En el proceso evolutivo, este tipo de plantas o en alguna de estas plantas, por alguna razón, genéticamente codificado, aparecieron estos pseudohaces, si quieren, o paquetes solo de floema, y al tener esta posibilidad, en ese curso de la evolución se habrá comenzado a dar las torsiones de esos tallos y de esa manera el carácter se logró fijar y terminamos viendo esta característica muy distintiva, muy importante en el tallo de las trepadoras. Entonces ahora la pregunta, ¿todas las trepadoras tienen en sus tallos esta estrategia? No, solo algunas, ¿sí? En otros hay otras estrategias que permiten esa rotación o esa curvatura de los tallos que tienen que ver también con mecanismos, digamos, fisiológicos que desencadenan distintos mensajes que hace que las paredes de xilema tarden más en lignificarse y también generen esos puntos de flexibilidad. Y luego se van a lignificar una vez que el tallo, digamos, ya haya adoptado la curvatura para poder enroscarse sobre la superficie. O sea que se los presentamos a este como un ejemplo, digamos, súper adaptado, pero hay también otras estrategias que también funcionan para este tipo de plantas. Fíjense, acá también vemos el tallo completo y fíjense que se van alternando unas completo, el paquete solo de floema y así ahí van, todo lo van siguiendo, todo alrededor. Y si se fijan acá se pueden llegar a ver, están chiquitas igual, pero acá están todas las placas cribosas. Si pudiéramos tener más aumento todavía, se verían todas las puntuaciones, el campo de puntuación primaria o esas cribas, que es lo que permite que la sustancia elaborada por la planta circulen a través de los elementos de tubo criboso. ¿Sí? También tenemos otro tipo de estrategias. Y en este caso sí, ya hablamos de una estructura bien diferenciada para esta función de trepar, que son los zarcillos. Y zarcillos vamos a tener de dos tipos, caulinares y foliares. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Porque parece muy sencillo, el caulinar obviamente va a ser de origen caulinar, o sea, va a ser un tallo, mientras que el foliar va a ser de origen foliar, va a ser una hoja. Pero cuando yo los tengo como uno al lado del otro, ¿cómo los reconozco? Bueno, si se acuerdan, cuando identificábamos cómo era, o para la característica que usábamos para identificar una hoja simple de una hoja compuesta, mirábamos, a ver si miramos acá, en la axila de esa hoja que extuviera la presencia de una yema. Entonces, si acá estaba la yema, quería decir que en esta estructura, que es el pecíolo, y acá la base foliar, todo esto daba origen al comienzo de la hoja. En cambio, por ejemplo, si uno buscara y la yema axilar estuviera acá, quiere decir que la hoja sería esto. Si estuviera en esta parte, ¿sí? Sobre el tallo, en esa axila foliar, la hoja sería todo esto. Y así diferenciábamos si la hoja era simple o compuesta. Entonces, si la estructura que yo veo como un zarcillo surge de una yema axilar, acordémonos que las yemas axilares podían dar origen a una ramificación del tallo o a una estructura floral, ¿sí? A una flor. Si esa estructura que yo estoy viendo como un zarcillo surge
de la yema axilar, quiere decir que es una ramificación del tallo. Entonces yo voy a saber que esa estructura es un zarcillo caulinar y de hecho voy a ver que sale el zarcillo de donde estaba esa yema axilar y debajo seguro voy a ver la inserción de la hoja. Sin embargo, si yo veo que todavía puedo reconocer la yema axilar como está acá y ese zarcillo es la transformación de un folíolo, como en este caso, ¿sí? Como en este caso también, o de toda la hoja, ese zarcillo es un zarcillo foliar. Y la yema la voy a seguir viendo en la axila del zarcillo con el tallo. ¿Se entiende? En este caso particular, y que le da nombre a la planta, se llama como garra o uña de gato, ¿sí? El zarcillo el folíolo terminal se ha transformado en zarcillo y las ramificaciones de los nervios principales han sido lo que han quedado y de hecho en los extremos están bien aguzados que hace que actúen como si fueran pequeñas garras que le permite trepar sobre distintas superficies, en este caso sobre una corteza de un árbol. Y en este caso, fíjense que es un zarcillo quizás de los que uno le parecería más clásicos, son, aunque pareciera que fueran varios folíolos, es solo uno, solo que son varios de esas nervaduras de ese foliolo terminal que se han angostado, digamos, y se han transformado en estas estructuras a manera de látigo que permiten que se vayan enroscando en pequeños alambres o hilos o incluso sobre pequeños tallos de otras plantas y que esa planta puede ir trepando e irguiéndose para tener un mejor acceso a la luz. Distintas estrategias. Los zarcillos son una estructura bastante frecuente en distintos tipos de plantas, inclusive en algunas que uno podría decir, bueno, pero no tienen un problema para el acceso a la luz, pero recuerden siempre que no miramos digamos, el problema actual, quizás a lo largo de la historia evolutiva, los ancestros de esa especie sí lo tuvieron y quizás es un carácter que quedó y en alguna especie hoy en día es relictual porque es una característica que queda y que quizás no esté relacionada 100% con una función. Acuérdense o tengamos siempre en mente eso. Si bien tendemos a pensar que todas las estructuras que vemos en las plantas y en los animales también tienen que ver con una función y a todo le tenemos que buscar un porqué, muchas veces hay varias estructuras que no es que tengan una finalidad estricta, sino que han quedado a lo largo del curso de evolución como un carácter relictual y quizás en los ancestros de esas especies sí tuvieron una función y en la actualidad no está tan estrechamente relacionada con alguno. Y algo muy interesante, seguro que esta especie por ahí también la conocen, que es la parra virgen. Se utiliza mucho como ornamental, sobre todo porque ahora en el otoño las hojas se ponen bien rojas antes de caerse y es un recurso que en muchos decoradores de jardines utilizan para generar paredes con puntos focales. Realmente son hermosas. Durante primavera y verano están con hojas muy verdes, en otoño se ponen rojos muy intensos, pero después se caen y la mayoría del invierno están completamente peladas. Y bueno, ahí es un problema porque cuando la persona que contrató al paisajista se da cuenta que después durante todo el invierno va a tener los tallitos completamente pelados y sin nada, algunas veces tienen algunos problemas porque muchas veces queremos todo, queremos hojas de colores, queremos flores, queremos frutos y queremos que todo el año las plantas estén produciendo algo. Y bueno, siempre tenemos que tener presente que las plantas siguen su ciclo biológico y generan distintas estructuras en distintas etapas. Lo importante de esta especie o lo característico, y si tienen la oportunidad de recorrer por ahí por las calles de Salta y ven alguna de estas especies, acérquense porque seguro que lo van a poder ver. Tiene zarcillos caulinares y en los extremos de esos zarcillos caulinares se producen ramificaciones y en el extremo de esas ramificaciones vamos a ver estas estructuras, estos pequeños disquitos. Esos disquitos son las conocidas como ventosas adhesivas, ¿sí?
Esas estructuras generan en la epidermis, suele ser una epidermis multiestratificada que genera como un mucílago y que lo que hace es pegar a la planta a distintas superficies. En este caso particular es una pared, ¿sí? Ahí pueden ver las distintas ventosas y cómo generan esa adhesión que es muy fuerte y hace que esta planta que crece solamente apoyada sobre las paredes pueda ocupar una gran cantidad, una gran extensión, y la verdad es que es muy resistente. Si la han visto, no es tan fácil que se desprenda de las paredes y se caiga. En general, tienen una gran resistencia. Y si ven, acá abajo también hay otro y también tiene todas las ventosas adhesivas ahí. O sea, hay gran cantidad de estos arcillos con una gran cantidad de estas ventosas, que es lo que le permite una muy buena adherencia a las distintas superficies. Y ahora pasamos a la otra grupo dentro, el otro subgrupo dentro del grupo, que es el aumento de la superficie fotosintética. No sé si conocen esta planta. En algún punto, esta sobre todo, que son el mismo género pero distintas especies, se usó muchísimo como ornamental, sobre todo en macetas. Hubo una época que aparecía en todos lados por sus hermosas hojitas verdes que tienen esas pelotitas rojas en el centro. Son Ruscus, sí, distintas especies de Ruscus, y para sorpresa de muchos, esta estructura que parece una hojita y que todos diríamos claramente que es una hoja, en realidad es un tallo aplanado, ¿sí? Porque si lo miramos así, ¿a ustedes les parece que de una hoja podría salir una flor y después un fruto? Eso no lo vimos porque las hojas no tienen yemas, y volvemos atrás, para que se produzcan flores necesitamos yemas florales, y las yemas florales están dispuestas siempre sobre los tallos. Entonces, estas estructuras son tallos, ¿sí? Sobre las que se desarrollan, que tienen una yema en el centro de cada uno de esos tallos con forma de hoja. Primero se generan este tipo de flores y después vemos los frutos que derivan. Si hiciéramos un corte transversal de alguna de estas estructuras, veríamos que en general, en lo que nosotros diríamos que es la nervadura central, veríamos en realidad la estela de un tallo, ¿sí? Porque en esta sería la estructura que nosotros asemejaríamos a un tallo común, como el del resto de las plantas, y sobre estos lados se han generado como esas alas, si se quiere. En algunos libros los pueden llegar a encontrar como tallos alados, que lo que hacen, sí, en estas partes, es tener una estructura similar a la de una hoja. Tienen un mesófilo dorsiventral clásico. Pero en este centro sí veríamos haces vasculares dispuestos en una estela como si fuera un tallo. En este caso particular, esta especie son monocotiledonias. Entonces, las estelas clásicas de monocotiledonias, si se acuerdan, son haces vasculares dispuestos al azar sobre un parénquima fundamental. No sé si ustedes ven los nombres específicos de las estelas, pero si los ven, recordamos que era una atactostela. Si no lo ven, no importa, les dejo el nombre para que alguna vez les suene si lo llegan a precisar. Básicamente, especies que tengan este tipo de estructuras son muy pocas. De hecho, es casi en la actualidad casi queda restringido a las especies del género Ruscus. También ven que en algunas estructuras pueden tener estas terminaciones abusadas. Y justamente lo que hacen es reemplazar a la función de las hojas. Fíjense que esto es lo único que quedó de las hojas de esta planta, ¿sí? La función fotosintética de las hojas es absorbida por este tipo de tallos. Y uno podría decir, bueno, pero al final cambió de estructura, pero sigue siendo más o menos lo mismo, porque tiene tallos considerados, entre comillas, normales, y estos aplanados que aumentan la superficie fotosintética. Es verdad, es simplemente eso, no vemos que tenga
algo diferente, digamos, que hiciera que esto fuera más eficiente que las hojas. Pero evidentemente a lo largo de la historia evolutiva algo habrá pasado que se generó una mutación para este tipo, que se ve reflejado en este tipo de estructura morfológica y que fue seleccionado positivamente y llegó este género con unas pocas especies hasta nuestros días con esta estructura. La realidad es que no he visto muchos, no he visto trabajos que traten sobre o tratar de dilucidar qué pasó con esta especie. Básicamente no tiene demasiados usos y lamentablemente en general las especies que no tienen demasiados usos no son de las más estudiadas y sería súper interesante poder ahondar un poco más en qué pasó en los procesos evolutivos de estas especies para generar este tipo de estructuras tan particulares. Y acá tenemos otra estructura que también es como llamativa, porque en este caso es un pecíolo que se aplana, ¿sí? Esta estructura es un pecíolo, esta estructura es un pecíolo. Muchas veces nosotros vemos a estas acacias directamente con estas estructuras y asumimos que son las hojas, y en realidad son solo parte de las hojas. Es un pecíolo aplanado y ensanchado con función fotosintética. Si vemos las hojas jóvenes van a ver, como se ve en este dibujito, se ve acá, que está el pecíolo y tienen acá la parte de las pinas, ¿sí? O de los foliolulos de esas hojas compuestas, pero esto está en hojas muy, muy jóvenes. Rápidamente, por un proceso de necrosis, esto se muere acá, se necrotiza acá a la altura del extremo, digamos por acá, a la altura del extremo del pecíolo y esta parte literalmente se cae muy, muy rápido. Y queda solo con función fotosintética la parte del pecíolo ensanchado. De hecho, en la gente que estudia taxonomía, muchas veces a este tipo de acacias las clasifica por la cantidad de nervaduras que se ve en ese pecíolo y de ahí incluso que una se llame, su nombre científico sea Acacia trinervis, por ejemplo, y trinervis por los 3 nervios principales que tiene este pecíolo ensanchado, dilatado y aplanado que se llama filodio. ¿Sí? En general, esta estructura solo en algunas especies del género Acacia. Se ve en Acacia trinervis, se ve en Acacia melanoxylon, ¿sí? Y me parece que en algún otro que ahora no recuerdo. Pero en general, el aspecto de las plantas siempre es así, con este tipo de inflorescencias bien característico del género Acacia y este tipo de estructura. Acá, ¿qué podemos decir? Son especies en general que viven en climas secos, entonces puede ser que reducir el área fotosintética que solo queda el pecíolo tenga que ver con algo de la economía del agua. Pero bueno, tampoco es que tenían tantos foliolulos como para decir tienen mucha superficie expuesta para perder agua por evapotranspiración. También un misterio de la evolución. Y también siempre son como, tengo un cuadernito con algunas cosas que me llaman la atención y cada tanto cuando tengo un ratito de tiempo hago búsquedas en internet a ver si sale algún trabajo científico que no me ha llegado la alerta y que trate alguna de estas cosas. Y también ese tema sigue estando en la libretita porque hay poca información también al respecto y qué es lo que pasó o qué vía evolutiva habrá pasado para que se generen este tipo de estructuras en estas plantas. Así que también tenemos en este grupo, es como que en este grupo de plantas que tienen restricciones en el acceso a la luz, tenemos 2 subgrupos bien contrastantes. Todo lo que es trepadoras, volubles y demás, uno lo estudia, lo ve, es razonable lo que pasa, lo entendemos, nos parece bien y que suma para la planta. Y tenemos estas otras, filodio, filóclado, que parece como una adaptación muy loca, porque quizás se podría haber solucionado con el órgano al que imita este órgano eh, transformado. Pero sin embargo, a lo largo de la evolución se vieron
seleccionadas positivamente y llegaron hasta nuestros días. Así que en su momento, en alguno de esos ambientes donde vivieron estas plantas ancestrales, habrá dado su ventaja y quizás ahora no lo podemos entender porque no entendemos esas condiciones que se han dado en ese ambiente pasado. Una posibilidad. Y bueno, este grupo que da para mucho y es un grupo de adaptaciones que está muy bueno para la gente que le guste trabajar desde el punto de vista de la interdisciplinaridad. Porque en general acá hablamos de relaciones de plantas con otros organismos. Ya vimos también en algunos grupos anteriores otro tipo de relaciones de plantas con otros organismos y también daba para la interdisciplinaridad. Y en este caso creo que aún mucho más. Así que a quien le gusta trabajar con insectos, muchas relaciones de insectos-plantas súper interesantes, con mamíferos también, con otro tipo de vertebrados. Acá tienen un amplio, digamos, universo para trabajar. Y por ahí me podrían decir, bueno, pero no nos gusta tanto trabajar con plantas. Bueno, lo que yo les puedo decir es que obviamente habrá a quienes no les gustan las plantas y eso está muy bien, obviamente, pero lo que les puedo decir es que este trabajo en la interacción entre plantas y diferentes organismos da para muchísimo. Y está muy bueno, porque por ahí a ustedes les gusta una parte de la interacción y se pueden relacionar con otras personas que les guste otra parte. Y ese trabajo entre dos personas que tienen especialidades muy diferentes y que se pueden potenciar, generan trabajos súper interesantes y que suman un montón. Entonces creo que es algo muy importante para poder tener la mente abierta y avanzar en este tipo de trabajos colaborativos, si se quiere, en el plano de hacer distintos tipos de investigaciones. Bueno, un poco creo que ustedes que ya están en quinto año, esto lo saben, pero lo repasamos. Las plantas tienen esa ventaja, si se quiere, que están en prácticamente todos los tipos de ambientes. En cualquier lugar, ya sea plantas de altura, a la orilla del mar, a la orilla de un río, incluso flotantes, sumergidas en un río. Bueno, no tenemos todavía plantas sumergidas en el mar, pero después, y salvo en la Antártida, en algún lugar demasiado frío que tampoco hay, en general son ubicuas y hay distintos tipos de especies en distintos tipos de hábitat. Y eso lo que hace es que les da la posibilidad de poder interaccionar con distintos tipos de organismos, con microorganismos, con animales, y lo que no tenemos que olvidarnos es que también interaccionan con otras plantas. Porque a veces pensamos, bueno, la competencia es con el herbívoro para que no se la coma, o con el patógeno para que no le enferme. Pero también la competencia es con otra planta para que no le consuma sus recursos, o para que no le consuma el sol, o para que no la sombree. Ahí también hay una competencia, y es la competencia quizás más dura, que es la competencia muchas veces, se denomina intraespecífica, pero en realidad no es intraespecífica porque pueden ser distintas especies de plantas, pero es como que es entre organismos similares, ¿sí? Y esa es la más dura y la que las plantas quizás también han desarrollado más estrategias para poder, digamos, evitarse mutuamente. Y no crean que esa evitarse mutuamente muchas veces es como neutro en el proceso de la interacción. Muchas veces hay una planta que gana y una que pierde, ¿sí? Eso también es súper interesante, pero bueno, no nos da el tiempo para tratar, pero las interrelaciones planta a planta dan para muchísimo. Ahí quizás ya las adaptaciones pasan más por el plano fisiológico o químico y necesitaríamos un tratamiento más específico
de esos mecanismos y por eso escapa a lo que vamos a trabajar en este curso. Pero a quien le interese, hay un montón también de información al respecto y también eso es muy interesante. Entonces, si pensamos en la relación entre la planta y otro organismo, lo importante es, como dice por ahí, regular el sentido de esa interacción. O sea que la planta trata de dominar y de poder regular esa interacción. ¿Regularla para qué? Para su beneficio. Así como el otro organismo que esté involucrado en esa interacción querrá regularla para su beneficio. En el mejor de los casos, o en un caso intermedio, será una relación neutral para los dos, y si no, uno de los dos siempre va a salir un poquito más ganador que el otro. ¿Qué vamos a ver? Otra vez, algunas estructuras, pero podríamos ver muchísimas más. Vamos a verlo como las más importantes o las más estudiadas. Defensa física contra la herbivoría. El principal, digamos, oponente de una planta es el herbívoro que viene y se la come, porque la planta no se puede escapar como una gacela se escapa del león o del leopardo. La planta se queda, entonces tiene que resistir. ¿Cómo se defiende? Físicamente, y vamos a ver algunas estructuras, aguijones, espinas, tricomas y rafidios, algo muy interesante, ahí los vamos a ver en algunas fotos. Y creo que yo les mandé preparados al profe Carlos, así que los van a ver en el práctico también, de los rafidios defensivos. Y después está, o sea, lo mejor sería parar al herbívoro antes de que se coma la planta. Pero si aún así no, esa estrategia no se desarrolló en ese tipo de plantas o no funciona, podemos tener la defensa química contra la herbivoría. Porque recuerden que muchos herbívoros tienen comportamientos gregarios y aprenden, hay una transmisión de conocimiento. Entonces, el herbívoro que comió una planta tóxica y murió, digamos, su comunidad se ha visto que aprende que de esa planta no hay que comer. ¿Sí? Se han visto con distintos ejemplos. Entonces, por ahí la defensa química, hay ciertos ejemplares de plantas que se van a sacrificar, entre comillas, para la supervivencia de la especie, ¿sí? Y después se vio que en los herbívoros hay una transferencia horizontal en manadas o incluso entre comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen algunos es observar el comportamiento de otros. Y así hay métodos, digamos, o hay estudios en los que se ha visto ese aprendizaje o esa transmisión de conocimiento incluso entre especies. Y después vamos a ver un poquito de, hasta ahora vemos que la planta quiere tener al insecto, bueno, en este caso a los herbívoros, pero también hay insectos herbívoros lejos. Pero en otros casos los quieren cerca, los quieren atraer. También vamos a hablar algo de insectos, pero también quieren atraer otro tipo de polinizadores. Y ahí a veces incluso tenemos, hay muchos videitos, así que a quien le interese puede mirar. Hay muchas veces que las plantas engañan mucho al polinizador, porque incluso hay flores que directamente, no sé si tengo alguna fotito acá, hay flores que directamente imitan a la, digamos, según quién sea el que corteja, si corteja al macho e imitan a la hembra y demás, y el polinizador piensa que está en parte del cortejo y solamente es utilizado para ser transmisor del polen, incluso a veces sin recompensa. En orquídeas, correcto. En orquídeas y también hay algunas asclepias, hay distintos. Las orquídeas son un clásico, pero también hay algunas asclepias que lo hacen y otro tipo de plantas, sí, sí. Hay muchas estrategias, así que si tienen un ratito de tiempo, busquen en YouTube o a veces también en TikTok, ahora que hay videitos cortos. Hay muchos científicos que van subiendo contenido en las redes que está buenísimo porque uno lo puede consumir muy rápido y van a ver son esas líneas de coevolución que yo les decía que son increíbles las cosas que se pueden ver. Que uno piensa que a lo largo de la evolución una planta pudo imitar
casi perfectamente a la contraparte de un insecto para después engañarlo y utilizarlo solo como polinizador sin ninguna recompensa. Pero bueno, hay, ya les digo, muchísimos ejemplos y sería súper interesante poder verlos todos, pero bueno, siempre hacemos una selección porque es imposible tratar todo en una materia. Vamos a ver algo de defensa física contra la herbivoría. Y los puse todos juntos. Aguijón, espina caulinar y espina foliar. Empecemos por el principio. Acá tenemos los ejemplos que están al revés. Aguijón y espinas. ¿Cuál es la diferencia entre el aguijón y la espina? Que el aguijón es solamente de origen epidérmico, ¿sí? Entonces, vieron que nosotros decimos la rosa tiene espinas. Bueno, la rosa en realidad tiene aguijones, si queremos hablar botánicamente correcto. ¿Qué pasa? Como ven acá en este dibujito, el aguijón es de origen epidérmico, o sea, son muchas células epidérmicas que se han diferenciado en esta estructura. Y si se fijan, estas rayas lo que quieren marcar son los tejidos vasculares. Entonces, el aguijón no presenta inervación, o sea, quiere decir, no hay un haz vascular que esté formando parte del aguijón. Eso es lo que hace que si uno rompe el aguijón, queda una cicatriz epidérmica, pero no produce un daño en los tejidos internos de la planta. Sin embargo, en las espinas, sea caulinar o sea foliar, sí hay una inervación, o sea, sí hay haces vasculares formando parte de la estructura. Entonces, si yo rompo esa espina, voy a estar rompiendo parte de los tejidos internos de la planta, parte de los tejidos de conducción. Y esa es la gran diferencia entre un aguijón y una espina. Y ahora nos queda la diferencia entre espinas, que otra vez vale lo mismo para lo que vimos de los zarcillos. Como ven acá, tenemos la hoja y en la axila de la hoja, donde deberíamos buscar la yema axilar, hay una ramificación. Entonces, esa ramificación es, en este caso, está transformada en una espina caulinar. E incluso, si se fijan, de esta espina caulinar tiene yemas y en la axila de esas yemas, tiene yemas y esas yemas están en posición axilar de hojas, o sea, de esas espinas están saliendo hojas. ¿Ven cómo se ve acá? Y en la axila de esa hoja van a encontrar otra yema, puede llegar a darse una ramificación de esa espina. Y las espinas foliares, que por ahí el ejemplo más clásico son las de los cactus, son hojas que se han reducido y transformado completamente. Ha quedado solo la nervadura central y se esclerifican muchas veces todos sus tejidos y generan esas estructuras completamente puntiagudas y que producen tanto malestar e irritación a nosotros cuando manipulamos este tipo de plantas y ni hablar a los distintos tipos de herbívoros. Imagínense que sobre todo los cactus, plantas de pleno desierto con gran cantidad de agua, son como muy codiciadas por los distintos animales para poder comer sus tejidos llenos de agua y de alguna manera obtener ese recurso. Así que la estrategia de protección o de autoprotección con estas estructuras puntiagudas son muy particulares. A ver. Nada. Me avisa que en 10 minutos, porque esto yo no tengo pago, así que en una hora se corta. Así que bueno, voy a tratar de terminar. Si no, si se llega a cortar la reunión, nos conectamos. Igual me quedará un poquito más para poder terminar la clase. Otra estructura de defensa contra la herbivoría son los tricomas urticantes. No sé si alguna vez tocaron ortigas, si tocaron ortigas se deben acordar, porque siempre produce una reacción de picazón. En general, en personas que no son alérgicas es local y no pasa más, pero en personas que son alérgicas puede producir una reacción sistémica e incluso producir edemas de glotis, por ejemplo, que cierre las vías aéreas y se genere una situación más compleja. Fíjense
con mucho aumento. Estos se pueden ver a simple vista, estos se pueden ver con una lupa. Voy a ver si cuando tienen práctico Carlos puede conseguir para que lo vean. Se ven súper lindos bajo la lupa o el microscopio. Y con mayor aumento vemos cómo es ese pelo. Tiene en la porción de la base una sección donde acumula distintos compuestos urticantes. Después tienen todo, o sea, toda esta parte está todo acumulado el compuesto urticante. Y en esta parte, que parece una aguja, literalmente es una aguja hipodérmica, ¿sí? Como las que utilizan para hacernos extracciones de sangre o inyectarnos alguna vacuna o cualquier medicamento. Esta parte del tricoma está bien silicificada sus paredes, entonces son duras, pero fáciles de quebrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien o un animal hace presión sobre esta punta del tricoma, esta parte se rompe, esta punta. Y esto es lo que se clava, que es más fuerte, está silicificado más fuerte. Y entonces esta parte es lo que se clava en la piel. Cuando se produce esa ruptura y se clava, esto que estaba bajo presión ingresa en lo que sería las veces de aguja hipodérmica y se inyecta literalmente en los tejidos de la persona o el animal que rozó esa planta. Uno podría decir, bueno, pero es chiquito, ¿qué me puede hacer? Obviamente, uno no va a hacer nada, pero fíjense la cantidad que tiene. Cuando nosotros tocamos o rozamos una ortiga, no se nos está clavando un solo. Quizás son más de 100 o 200, depende de lo que hayamos agarrado. Ni hablar si un herbívoro consume una planta, ¿sí? De estas. Produce una reacción y más en las mucosas, que son más sensibles, sobre todo en las mucosas y en los labios, produce una reacción mucho más intensa. Ahora bien, alguien me pueden decir que en Italia se consume. Sí, es verdad, porque una vez que se colecta y se seca, y en general la utilizan, la hierven o la blanquean, estos tricomas se rompen por acción del color o se inactivan sus compuestos y en ese sentido ya no produce ningún mal, ¿sí? Además que muchas veces se usa picado y demás y ya ahí se puede comer sin ningún problema. Pero mientras la planta está en el ambiente, tengan cuidado porque es bastante nocivo, digamos, su efecto. Bueno, sí, es verdad, quien, quien tocó alguna vez una ortiga, creo que no, nunca más se olvida eh, la sensación. Quizás, Dana, tenés eh, no sé, algún componente de sensibilidad especial por la reacción que contás que te, que te generó. En mi caso, yo recuerdo de chica haberlo tocado o algo y me generó como la urticaria clásica, las como ampollitas o granitos sobre la piel, pero se me habrá ido al 1 o 2 días y no tuve más sensación que eso. Sí, pero Estas deben ser fuertes, profe, porque a varios amigos también tocaron y así duro el brazo, dura la bueno. pierna. Sí, muy feas. Tengo entendido que los monos carayá comen ortigas, pero hojas. Sí, porque hay algunos, no es una de las que elegí, pero hay algunos animales que tienen, digamos, en ese proceso evolutivo, tienen las mucosas con ciertas protecciones, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso los hace o les permite poder alimentarse evadir, digamos, la barrera que le pone la planta y poder alimentarse de esa planta de que otros herbívoros no pueden o la evaden porque les producen reacciones así irritantes. Buenísimo, no sabía cómo hacían para comerla sin Sí. morir en el intento. Pero gracias. No, creo que porque de hecho estas especies de ortiga no son nativas, o sea que probablemente la adaptación de los monos debe ser para otra especie que sí sea nativa y les funciona también para esta, creo. Hay algunas especies de ortiga nativas, pero las que vulgarmente crecen como maleza, en general no lo son. Pero bueno, esas son como esas coadaptaciones que están cruzadas y son también súper interesantes.
A ver, ¿qué más? Y los rafíos defensivos, que espero que no se me corte, no sé cuánto queda, pero bueno, si no nos conectamos un cachito más. Si se acuerdan, los rafidios son un tipo de cristal de oxalato de calcio, ¿sí? Que tienen algunas especies, ¿sí? No todas las especies lo presentan, pero las especies en general de la familia Aracia, que son las calas, las orejas de elefante, mostera y demás, Dieffenbachia, varios de sus representantes presentan este tipo de cristales, además de otro tipo, pero este en particular están dentro, si se acuerdan, de un idioblasto, que es la célula que contiene esos cristales, y cuando el herbívoro o un omnívoro como nosotros, pero joven, que mastica plantas, ¿sí? Como los nenes cuando son chiquitos que se agarran todo y se lo llevan a la boca, muerden las hojas de esta especie o lo mastican bien y los trituran y hacen presión sobre estas células, se produce la eyección de algunos de esos cristales individuales que formaban el rafidio, como se ve acá. Y este cristal se clava en la mucosa de la boca. Produce también irritaciones de distinta magnitud. Otra vez volvemos a lo mismo, según la sensibilidad de la persona o del animal que, bueno, que consumió, en el caso de la persona, accidentalmente esa planta, porque no son plantas comestibles, o sea que es una intoxicación de las denominadas involuntarias o accidentales. Y bueno, si hablamos de un herbívoro, le va a quedar la mucosa, digamos, muy hinchada y en algunos casos las reacciones son bastante importantes. Duran incluso varios días y son bastante estudiadas en casos de veterinaria porque las especies de Aracia son muy usadas ornamentales y los cachorros y los gatos, cuando son chiquitos sobre todo, que les encanta masticar todas las plantas, pueden llegar a tener problemas de irritaciones con este tipo de especies. A veces cada tanto aparecen cadenas en las redes que dicen, ay, estas plantas son tóxicas, sáquenlas de las casas. Bueno, en realidad no es para tanto. La planta en realidad no hace nada, si yo la toco no pasa nada. Nosotros no las tenemos que comer, ya lo sabemos, solo comemos las plantas que sabemos que son alimenticias. Y lo que podemos hacer en los animales de compañía es, en general estas las tenemos en maceta, entonces, y para nenes chiquitos, las ponemos en un lugar más alto donde no puedan acceder o las protegemos de alguna manera. Además de enseñarle tanto a la mascota como al nene chiquito que no hay que comer cualquier cosa. ¿Es tedioso? Sí, pero lo que decimos siempre, siempre tratar de educar y de transmitir ese conocimiento. Porque si nosotros sacamos el peligro, sí, obviamente, en nuestra casa vamos a estar seguros, pero si el perrito sale a la calle o lo llevamos a la casa de alguien a que nos lo cuide, o el nene lo mismo, no aprendió nada y la señora donde lo llevamos quizás tiene una planta y el perrito ay, se la mastica o el nene lo mismo y terminamos teniendo un problema que nos sacamos de nuestras casas ya está por terminar la llamada, así que nos volvemos a conectar un cachito. Eh, nos sacamos el problema de nuestra casa sacando la planta, pero el peligro sigue estando. Entonces siempre nos parece que la educación, o sea, tener el conocimiento y poder transmitirlo es